muy buenos días a todos los colegas que están presentes. Em, Muy gustosos en la unidad de inmunología y reumatología de nuestro hospital poder compartir con ustedes un tema que siempre es un poco como una nebulosa, ¿cierto? Em, pero que quisimos enfrentar desde una forma que fuera un aporte para todos los colegas pediatras, pediatras de los distintos servicios, los pediatras y los médicos también generales que atienden pacientes en la urgencia y también nuestros residentes y becados que están en formación. Entonces, organizamos nuestra presentación de la siguiente forma. Quisimos hacerlo en base a casos clínicos, casos reales de nuestro hospital y qué comunidad nos ha tocado participar en el proceso de diagnóstico de ellos. Después, algunos conceptos claves sobre artritis idiopática juvenil. La idea no es hacer una revisión del tema, sino que qué cosas son importantes para todos nosotros como pediatras, como médicos tratantes, ¿cierto? De recordar para poder enfocar bien nuestro diagnóstico. Después vamos a hacer un pequeño recuento de los distintos imitadores de AIJ, que como vamos a ver son múltiples y de las más variadas etiologías. Y después vamos a cerrar los casos clínicos con el desenlace que tuvieron estos finalmente en nuestro hospital. Entonces vamos a partir con nuestro primer caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino de 5 años de edad, portadora de síndrome de Down y con un antecedente familiar de artritis reumatoide. No se consignaba si el antecedente era la madre o era en segunda línea, etc. Ella consultó en la urgencia por un cuadro de un mes previo de dolor lumbar que duró 3 días. O sea, hacía un mes atrás había tenido un cuadro que solo había durado 3 días de dolor lumbar que había sido autolimitado y al cual una semana atrás apareció dolor de hombros y de rodillas. La mamá decía que no caminaba, que había dolor nocturno y en el servicio de urgencia se constató una paciente que estaba febril. En ese momento se encontró como foco una infección respiratoria alta más un síndrome pie-mano-boca y no había artritis al examen físico. Tuvo múltiples consultas en el servicio de urgencia por dolor, entre ellos dolor abdominal, por lo cual la mamá en forma particular le realizó una ecografía abdominal, con la cual fue a la urgencia y que estaba informada como normal. Además, en nuestro hospital, en el servicio de urgencia, se realizó radiografía de hombros, codos y rodillas que fueron interpretadas como normales. Después de tantas consultas, alguno de los colegas del servicio de urgencia, perdón, la derivó al poli de pediatría de nuestro hospital. Ahí la vio una de las doctoras, se consignó un aumento de volumen del hombro, codo y rodilla derecha. Se solicitó algunos exámenes en el que destacaba una hemoglobina de 8.4 con un hematocrito de 24.3%, un poco de leucopenia con blancos de 3.570, con 59% de neutrófilos y 37% de linfocitos, serie plaquetaria normal con 232.000 plaquetas y una VHS de 120. Como tenía estas radiografías que estaban descritas como normales, ella le solicitó una eco de hombros y rodillas. Y en la ecografía se informaba un derrame articular y engrosamiento sinovial en hombro y codo derecho. Se informaba además una irregularidad cortical en la metáfisis distal de ambos fémures y proximal en la tibia derecha. La colega, muy bien, la hospitalizó por sospecha de una leucemia aguda. Finalmente la paciente se hospitalizó, ¿cierto? Con esta sospecha se realizó un mielograma que mostraba una hipoplasia medular, una hipoplasia de la serie eritroide, con blastos de 2%. Con esto se descartó leucemia y la leucopenia que tenía se recuperó manteniendo solo esta anemia moderada. En ese momento se sospechó patología inmunorreumatológica. Por esto nos pidieron interconsulta y cuando evaluamos a la paciente, la verdad es que no nos impresionó una artropatía inflamatoria crónica de nuestro origen. ¿Por qué? Porque había una artritis que si bien estaba objetivada, era una artritis migratoria y además se había asociado a visitopenia, aunque ya se había recuperado y ahora solo tenía anemia. Y esto es súper importante. Y además tenía una eco
que informaba alteraciones óseas y articulares que no eran compatibles solamente con un derrame y un engrosamiento de la sinovial. Había alteración del hueso. Entonces, en ese momento, ¿qué fue lo que solicitamos nosotros como primera cosa? Uno, que por favor se informara las radiografías que tenía esta niña al ingreso. Y cuando se pidió informar, si recordamos, estas radiografías habían sido interpretadas como normales. En el informe destacaba una metáfisis distal del fémur izquierdo y metáfisis proximal de la tibia derecha con irregularidades corticales, con aspecto de fracturas trabeculares y una periostitis continua regular en la diáfisis y en la metáfisis distal del fémur izquierdo. Diáfisis y metáfisis proximal del peroné izquierdo y diáfisis y metáfisis proximal de la tibia derecha. ¿Ya? O sea, no estaba normal como había sido descrito al inicio. Y en este contexto sugerimos realizar un cintigrama óseo. Se hizo la solicitud, pero como eso requiere una aprobación, hubo ahí unos días de retraso. Mientras tanto, se realizaron hemogramas diarios a la paciente, en el cual seguía apareciendo esta anemia moderada, la leucopenia ya se había recuperado, como mencioné, y nunca blastos. En ese contexto, se solicitó reevaluación por nuestra unidad para confirmación diagnóstica e inicio de tratamiento, porque les parecía que podía ser una artritis idiopática juvenil. Va a continuar, después al final vamos a ver el desenlace. El caso clínico número 2, esto sucedió en pandemia, si recuerdan, pudimos hospitalizar en nuestro hospital pacientes hasta los 18 años, entonces se hospitalizó una paciente de 17 años en ese momento, de sexo femenino, sin antecedentes mórbidos, y que consultó en el servicio de urgencia por un cuadro de 10 días de evolución, caracterizado por dolor intenso y aumento de volumen migratorio en hombros, pies y manos, asociado a una importante limitación de los rangos articulares. No refería fiebre al interrogatorio dirigido. Se tomaron exámenes en el servicio de urgencia, tenía una hemoglobina de 14.4, plaquetas de 581.000, blancos de 21.880 con predominios segmentados, una VHS de 120 y una PCR de 167, con una procalcitonina baja de 0,07. En el servicio de urgencia se decidió hospitalizar con diagnóstico de sospecha de debut de artritis idiopática juvenil. Cuando la paciente ingresó a sala por el turno de residencia, también impresionó como hipótesis diagnóstica un debut de una artritis idiopática juvenil y se solicitó interconsulta especialidad. Pero esta paciente ingresó un día viernes en el turno, ¿ya? Por lo tanto, no pudimos evaluarla en ese momento. También después vamos a dar continuación a este caso clínico. Nuestro tercer caso clínico es una paciente también de sexo femenino, de 2 años de edad, sin antecedentes mórbidos, y que consultó nuestro servicio de urgencia por un cuadro de un mes de evolución caracterizado por claudicación y dolor en la rodilla izquierda. Había tenido un solo pic febril hacía 3 semanas atrás. Y al examen físico destacaba una rodilla en semiflexión, con leve aumento de temperatura local, no impresionaba que hubiera un derrame articular, y se citó a controles seriados en el mismo servicio de urgencia. Dentro de los exámenes solicitados destacaba una hemoglobina de 11.8, un hematocrito de 33%, blancos de 10.750 con plaquetas de 577.000, una VHS intermedia de 48 con una PCR de 13. Desde el mismo servicio de urgencia se solicitó para realizar en forma ambulatoria un cintigrama óseo que mostró una imagen sugerente de compromiso inflamatorio infeccioso del fémur distal izquierdo, y en ese momento se hospitalizó, ¿cierto?, con diagnóstico de una osteomielitis del fémur distal izquierdo versus una artritis séptica, y fue ingresada a pabellón por el equipo de traumatología. De eso destacaba un citoquímico del líquido sinovial que estaba inflamatorio, pero con un gram sin bacterias, y un cultivo del líquido y del tejido sinovial que estaban negativos. En ese momento nos solicitaron evaluación al equipo de inmunología y reumatología y destacaba una imagen compatible con lesión ósea, pero con parámetros inflamatorios bajos. En ese momento pusimos descartar etiología infecciosa, ¿cierto? Y luego realizar estudio inmunológico y además realizar un PPD. La paciente finalmente se dio de alta para continuar estudio en forma ambulatoria. Al mes posalta, en el control ambulatorio, destacaba que la paciente estaba subfebril, con dolor,
nuevamente con aumento de volumen y con restricción de la flexoextensión. Nuevamente se solicitó exámenes con blancos de 13.050, una VHC de 37, PCR de 13. Y en la radiografía destacaba una imagen lítica del fémur distal izquierdo. La paciente entró a un nuevo aseo quirúrgico, nuevamente se trató con antibióticos, los cultivos fueron negativos, los cultivos corrientes, y la biopsia mostró necrosis focal más un infiltrado inflamatorio acentuado, o sea, nada muy específico. Y se dio de alta nuevamente con interconsulta ambulatoria a infectología. También continuará nuestro caso. Entonces, a raíz de estos y otros casos en los cuales nos ha tocado participar en su proceso diagnóstico, decidimos conversar un poco acerca de cuáles son los imitadores, ¿cierto? Los mímickers de artritis idiopática juvenil. Primero, ¿qué es la artritis idiopática juvenil? ¿Es una sola entidad? Y la verdad es que no. La artritis idiopática juvenil es un término que se denomina como un término paraguas, o sea que engloba un grupo heterogéneo de artritis de origen desconocido que tiene una duración mayor a 6 semanas, por lo tanto es una artritis crónica, y ese es el tiempo que define la diferencia entre lo agudo y lo crónico para nosotros, y con una edad de inicio menor a 16 años. Es la enfermedad reumatológica inflamatoria crónica que es más común en niños y lamentablemente en nuestro país no hay datos actualizados sobre la incidencia y la prevalencia. Hay un estudio muy antiguo de la doctora Marta Miranda, que fue la pionera de la reumatología infantil en nuestro país. Eh, y los datos internacionales, las publicaciones internacionales, muestran incidencia de más o menos 1.5 a 23 casos por 100.000, con una prevalencia más o menos entre 4 a 400 por 100.000 habitantes. Pero la verdad es que todo eso está muy determinado por factores genéticos, por factores étnicos, por factores ambientales, también por factores sociales, como por ejemplo el adecuado acceso a atención por inmunólogo o por reumatólogo infantil, y también por los subtipos de artritis idiopática juvenil. Es así como ciertas poblaciones tienen más tipo, por ejemplo, de artritis idiopática juvenil sistémica, como por ejemplo la población asiática, y otros tienen más subtipos de poliartritis o de oligoartritis. Entonces, ¿cuál es la patogenia de esta enfermedad? ¿Por qué se produce? La verdad es que como en todas nuestras enfermedades inmunorreumatológicas hay una predisposición genética que está dada principalmente por genes no relacionados al complejo mayor de histocompatibilidad, como por ejemplo genes del STP22 y otros, sobre lo cual actúan ciertos factores ambientales. Son factores conocidos, por ejemplo, las infecciones, como la infección estreptocócica, la infección por micoplasma, infección por virus Epstein-Barr, por ejemplo. También factores asociados a la vía del parto. El parto cesárea tiene más incidencia de artritis idiopática juvenil que el parto vaginal. También ciertos medicamentos o inmunizaciones, y todos estos factores ambientales actúan sobre esta predisposición genética y lo que van a producir es una respuesta del sistema inmune, tanto del sistema inmune innato, que van a producir, van a censar, ¿cierto?, todos estos gatillantes y van a producir citoquinas proinflamatorias, y también una respuesta del sistema inmune adaptativo, que a través de estas citoquinas proinflamatorias van a producir una diferenciación hacia una respuesta más bien TH1 o TH17, y con mayor producción de citoquinas proinflamatorias y de mediadores inflamatorios que en el fondo van a ir aumentando y perpetuando esta respuesta inmunológica. Finalmente, todas estas citoquinas y estas células del sistema inmune lo que van a producir a nivel articular es una hipertrofia de la sinovial, un daño del cartílago articular, erosiones del hueso y también alteraciones del crecimiento, porque obviamente como hay una inflamación a nivel de la articulación comprometida, aumenta su vascularización y puede haber un sobrecrecimiento de esa articulación respecto a la contralateral. Esto un poco identifica o quiere ilustrar, perdón, lo mismo. Y lo que quiero mencionar acá es que en el fondo el perfil de citoquinas que se produce tiene importancia terapéutica sobre
el tipo de tratamiento que vamos a utilizar. Entonces, así en los distintos subtipos de artritis idiopática juvenil puede haber preferencia o predilección por la producción de cierto tipo de citoquina. Por ejemplo, la interleuquina 6 en la artritis idiopática juvenil. Y es por eso que se utilizan anticuerpos monoclonales, o terapia, más conocidos como terapia biológica, que van a bloquear específicamente esa interleuquina que es la predominante en ese subtipo. Por eso que tiene tanta importancia el estudio de estas citoquinas proinflamatorias, tanto en sangre como en el líquido sinovial, para hacer una medicina de precisión y hacer un tratamiento treat to target, en el fondo enfocado en la alteración específica que tiene ese paciente. Acá podemos ver una articulación normal y una articulación inflamada por una artritis idiopática juvenil, y como vemos no solamente va a afectar al cartílago y al hueso adyacente, sino que también puede ir a inflamar dirigidamente los tendones o la entesis, que es donde el tendón se une al hueso. Ese proceso se llama entesitis y es característico de algunos subtipos de artritis idiopática juvenil. Y eso también tiene que ver porque hay predilección por el tendón y no por el hueso o la articulación en sí, con este distinto perfil de citoquinas que habíamos mencionado anteriormente. Ahora, ¿cómo se clasifica la artritis idiopática juvenil? Eso también es un gran tema. Como les dije, la idea no es hacer una revisión de cada uno de los subtipos, sino que darles a conocer una mirada global de la artritis idiopática juvenil. Y la clasificación ha ido variando en el transcurso de los años y ha pasado por distintos nombres. En el año 77 se llamaba artritis reumatoide juvenil, después en el año 78 se cambió a artritis crónica juvenil. Y finalmente la clasificación que está vigente actualmente para nosotros es la clasificación HILAR del año 1997, que identifica estos distintos subtipos: la artritis idiopática juvenil sistémica, la artritis poliarticular factor reumatoideo positivo y la factor reumatoideo negativo, la oligoartritis, que puede ser persistente o extendida, la artritis psoriásica, la artritis relacionada a entesitis y las artritis indiferenciadas. Acá aparece una clasificación más nueva que es del año 2019, que es la clasificación de Printo, que es la que probablemente va a ser publicada ya y utilizada en los próximos años, ojalá que pronto, porque la verdad es que clasifica los distintos subtipos de pacientes en grupos que son más homogéneos, disminuye el número de grupos. Y lo otro importante es que le da diferenciación a la artritis idiopática juvenil sistémica, que la verdad es que se sale un poco de los otros subtipos. Pero la que sigue vigente es la de HILAR. Entonces, quise poner esta tabla porque la verdad es que los monitos son bien ilustrativos, y como podemos ver hay tipos totalmente diferentes uno de otros. El tipo más frecuente de artritis idiopática juvenil va a ser la artritis oligoarticular, que característicamente incluye 4 o menos articulaciones. La presentación más frecuente es como una monoartritis, y esta artritis oligoarticular a su vez se divide en oligoarticular con anticuerpos antinucleares positivos y anticuerpos antinucleares negativos. ¿Cuál es la principal diferencia o por qué es importante hacer esta clasificación de acuerdo a la presencia o no de anticuerpos antinucleares? Es porque además la presencia de anticuerpos antinucleares puede producir compromiso ocular, y compromiso que es asintomático, es una uveitis crónica. Por eso que ustedes van a ver que siempre a nuestros pacientes con artritis idiopática juvenil les estamos pidiendo evaluación oftalmológica, y dependiendo del subtipo es si esa evaluación va a ser más o menos frecuente. Pero característicamente lo más frecuente es niña pequeña, menor de 4 años, con una artritis oligoarticular, ANA positivo, que es el de mayor riesgo. Después están las artritis poliarticulares con factor reumatoideo negativo o factor reumatoideo positivo, que como mencionábamos, por definición tiene 5 o más articulaciones comprometidas. ¿Y cuál es la importancia de diferenciar entre factor reumatoideo positivo o negativo? Es que la poliarticular factor reumatoideo positivo es muy similar
fenotípicamente y desde el punto de vista de pronóstico a la artritis reumatoide del adulto. Entonces, obviamente, se postula, y es lo que tiene más sentido, que no es que sean enfermedades distintas la artritis del niño con la artritis del adulto, sino que probablemente algunos de estos subtipos fisiopatológicamente son lo mismo que su forma de presentación en el adulto. ¿Ya? Entonces la poliarticular factor reumatoideo positivo es de peor pronóstico del punto de vista articular y es la más similar a la artritis reumatoide del adulto, por lo tanto también con compromiso extraarticular. La otra que quise remarcar es la artritis idiopática juvenil sistémica, que tal vez a ustedes les suena mucho como pacientes que se hospitalizan y que se hospitalizan generalmente en contexto de un síndrome febril prolongado, sin foco claro, y que se termina haciendo todo un estudio multidisciplinario para finalmente poder llegar al diagnóstico. La verdad es que este subtipo de artritis idiopática juvenil es fisiopatológicamente distinto porque es autoinflamatorio. Entonces eleva mucho parámetro inflamatorio, velocidad de sedimentación, PCR, produce neutrofilia, fiebre, rash, etc. Y puede afectar a cualquier edad, no tiene predilección por sexo y también, o sea, característicamente tiene todos los marcadores de autoanticuerpos negativos, característicamente. Y además se asocia dentro de sus criterios diagnósticos en este subtipo específico a la presencia de RATS, puede haber visceromegalia y también la presencia de policerositis. Los otros subtipos de artritis idiopática juvenil son menos frecuentes. Pero en global, lo que queremos recalcar es que para ser catalogada como una artritis crónica inflamatoria sugerente de una artritis idiopática juvenil, tenemos que darle tiempo. Y ese tiempo, en el caso de todos estos subtipos, excepto la sistémica, es una duración mayor a 6 semanas. Y digo excepto la sistémica porque la sistémica requiere menos tiempo para su diagnóstico, pero son al menos 2 semanas de fiebre diaria. ¿Ya? Y eso es lo que de repente es un poco como desesperante, tener un paciente con pic de fiebre alto, de paciente que se ve mal cuando está con fiebre, y tener que aguantar por lo menos 2 semanas sin tener una etiología clara. Segundo, que los subtipos de artritis idiopática juvenil se terminan definiendo después de los 6 primeros meses de evolución de la enfermedad. ¿A qué me refiero? Si los síntomas ya llevan más de 6 semanas, uno puede decir, ok, este paciente probablemente tiene una artritis idiopática juvenil, pero ¿a cuál de estos subtipos va a pertenecer? Eso lo voy a terminar definiendo después de los 6 primeros meses de síntomas. ¿Por qué? Porque un paciente puede partir, por ejemplo, con 3 articulaciones comprometidas y en el transcurso de los 6 primeros meses ir sumando nuevas articulaciones o después de los 6 primeros meses ir sumando más articulaciones, ¿ya? También que la presencia de autoanticuerpos, como los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoideo, se relacionan con compromiso extraarticular, por ejemplo, ocular, pulmonar, etcétera, y con mayor agresividad. Y que algunos subtipos de artritis idiopática juvenil tienen su representación en las formas adultas, como mencioné, la poliarticular factor reumatoideo positivo es un equivalente fenotípicamente a la artritis reumatoide del adulto clásica, y la artritis idiopática juvenil sistémica en el niño es el equivalente a la enfermedad de Still en el adulto. Ahora, cuando nos vemos enfrentados a un paciente en el que sospechamos una artritis idiopática juvenil, principalmente una artritis idiopática juvenil sistémica, que como yo les dije es la que se manifiesta con fiebre, ¿cierto? Compromiso generalmente poliarticular, o a veces puede no manifestarse inicialmente con artritis y la artritis aparecer después, y que tiene parámetros inflamatorios muy elevados, que puede tener RATS, etcétera, o también en las artritis poliarticulares. La verdad es que es un diagnóstico de exclusión, ¿ya? Nunca va a ser nuestra primera posibilidad diagnóstica. Y dentro de los diagnósticos diferenciales a considerar, hay dos principales que tenemos que tener siempre primero en mente. Aunque nos suene mucho a artritis idiopática juvenil, hay dos cosas que siempre tenemos que descartar porque puede cambiar el pronóstico, como la malignidad y la infección. Otras enfermedades que pueden cursar con artritis crónica son las enfermedades de depósito, de las cuales también vamos a ver un poco. Otras enfermedades sistémicas, como por ejemplo el lupus o la enfermedad inflamatoria intestinal. Los tumores de la membrana sinovial.
otras enfermedades del tejido conectivo, como por ejemplo el lupus, ciertas displasias esqueléticas y algunos síndromes autoinflamatorios, que son síndromes o enfermedades más recientemente descritas, recién a partir del año 1999 comenzaron. Perdón. ¿Alguien tiene su audio ahí abierto? Sí, me dice que es Rayos, alguien en Rayos que tiene el micrófono abierto, por favor, cerrarlo. Ya, prosigo entonces. Y los síndromes autoinflamatorios, que es como todo un capítulo aparte, que son más recientemente descritos desde inicio de los años 2000 y que ha tenido un aumento en su conocimiento, la verdad es que muy, muy rápido y que son muy interesantes. Entonces, dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, este cuadro lo puse porque me pareció como bien esquemático cuando tenemos una monoartritis, una poliartritis o una artritis de inicio sistémico. Siempre diferenciar, ¿cierto? Si es un inicio agudo, dijimos menor a 6 semanas, o un inicio crónico. En los inicios agudos siempre considerar las artritis relacionadas a infección, como la artritis séptica, las artritis reactivas, y también considerar la malignidad. Y en las artritis crónicas, nuestro principal diagnóstico diferencial va a ser la artritis idiopática juvenil, pero también hay otras artritis de otras causas que provocan cronicidad. Dentro de las artritis poliarticulares tenemos las espondiloartropatías, que es otro grupo, y las artritis relacionadas a enfermedades del tejido conectivo y también aquellas relacionadas a infección. Y de las de inicio sistémico, siempre, como dije, infección, descartar también malignidad y también otras enfermedades del tejido conectivo que pueden cursar con artritis y que no son una artritis idiopática juvenil. Entonces, la malignidad, siempre pensar malignidad primero. Dentro de ello, leucemia, lo más frecuentemente implicado, neuroblastoma o sarcoma de Ewing. Y respecto a las leucemias, súper importante porque, bueno, obviamente sabemos que es el cáncer más frecuente en los menores de 15 años y de esto lo más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda. ¿Y por qué es importante? Porque los primeros síntomas de la leucemia per se pueden estar dados con manifestación articular, ¿ya? Puede ser solo artralgias o artralgias asociadas a inflamación articular, o sea, con artritis, aún en ausencia de compromiso hematológico. Hasta un 20% de las leucemias pueden manifestarse inicialmente con compromiso óseo y un 2 a un 10% con compromiso inflamatorio articular. Y esto puede ser semanas o incluso meses previos al diagnóstico hematológico, ¿ya? Por eso siempre la importancia que la ayuda y la participación activa, ¿cierto?, del equipo de rayos, de imagenología, que en el fondo son los que nos dan las pistas. Este es un estudio que quise poner porque es un estudio retrospectivo en el cual ellos vieron pacientes con artritis, pero los dividieron en pacientes que tenían artritis en contexto de una leucemia linfoblástica aguda y pacientes con artritis que no tenían una leucemia linfoblástica y que tenían efectivamente una artritis idiopática juvenil. ¿Y ellos qué es lo que concluyeron en este estudio? Primero, que el número de articulaciones afectadas no nos sirve para saber o para tratar de diferenciar si un niño tiene una leucemia linfoblástica o si tiene una artritis idiopática juvenil. O sea, si por ejemplo tiene muchas articulaciones comprometidas, eso no nos va a orientar más hacia uno u otro diagnóstico. ¿Ya? Lo que sí nos puede ayudar es el laboratorio, porque los valores hematológicos son significativamente más bajos en la leucemia linfoblástica versus los de artritis idiopática juvenil, principalmente en cuanto a las penias, la presencia de anemia y sobre todo la presencia, por ejemplo, de neutropenia y con mayor seguridad la presencia de trombocitopenia es muy sugerente de una leucemia. Ellos vieron que un 100% de los pacientes que tenían artritis en el contexto de una leucemia linfoblástica aguda tenían trombocitopenia en su hemograma. Y eso no lo vemos en las artritis idiopáticas juvenil, no vemos compromiso de la serie plaquetaria. Y en la que sí se puede alterar la serie plaquetaria es la artritis idiopática juvenil sistémica, pero siempre hacia la trombocitosis porque es autoinflamatorio, ¿ya?
Los otros parámetros del laboratorio que nos pueden ayudar es la elevación de la LDH. Ellos vieron, ¿cierto? LDH es con valores mayores a 500 en más de un 62% de los pacientes con artritis asociados a una leucemia linfoblástica. La VHS, la proteína C reactiva, la elevación del ácido úrico y la presencia de organomegalia, obviamente buscar dirigidamente la visceromegalia en el contexto global del paciente, y eso ya nos puede orientar hacia la etiología de la artritis. En cuanto a la infección, siempre pensar en una artritis séptica cuando hay una monoartritis aguda, en presencia de síntomas generales, o sea, en presencia de fiebre, compromiso del estado general, dolor incapacitante. En el caso de la artritis séptica, principalmente están afectadas las grandes articulaciones de las extremidades inferiores, caderas, rodillas, en un 80% de los casos. Puede ser primario, o sea, originarse el foco en la articulación, o secundaria, por ejemplo, una bacteremia que produce una localización secundaria a nivel articular. Es una emergencia quirúrgica, de ahí lo importante de su diagnóstico, de no retrasar el diagnóstico. Y la etiología puede ser variada: Staphylococcus aureus, Streptococcus, Klebsiella, que tiene un diagnóstico microbiológico más que demora un poquito más su cultivo, y también siempre considerar las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes, ¿ya? Quiero recalcar que es una emergencia quirúrgica, eso va a tener importancia más adelante en la presentación. La tuberculosis afortunadamente es poco frecuente, pero siempre hay que considerarla en una monoartritis subaguda o crónica que recurre, no anda bien, tiene evolución tórpida, hay algunos elementos que no calzan del todo solamente con inflamación articular. Puede haber compromiso axial mayor que el periférico, y en las articulaciones periféricas la más afectada suele ser la cadera. Puede o puede no haber presencia de síntomas B como baja de peso, fiebre generalmente baja o autolimitada, y generalmente suele ser la reactivación de un foco latente primario. Y las artritis reactivas también las vemos en inmunología y reumatología, y es una reacción inflamatoria articular secundaria a una inflamación a distancia. Lo más frecuente es que sea secundario a una infección gastrointestinal bacteriana, o también a infecciones del tracto urinario, o a enfermedades de transmisión sexual. Suelen dar una clínica prolongada, por eso que son crónicas de meses o años, y se suelen presentar en pacientes que tienen HLA-B27 positivo, ¿ya? Y también siempre hay que buscar infección estreptocócica, Bartonella, y en otros países, porque acá no tenemos, la enfermedad de Lyme. Estas son algunas imágenes de cortes de pacientes que cursaron con artritis TBC, antes y después del tratamiento, cómo mejoran las imágenes en la resonancia, y también siempre buscar un foco primario a nivel pulmonar. En cuanto a las enfermedades de depósito lisosomal, no es la idea profundizar en el tema, porque son bien complejas, la verdad, y afortunadamente poco frecuentes, pero la idea es que las tengamos en mente, y que, como sabemos, son defectos de la función de los lisosomas, y este defecto se traduce en que se acumulan progresivamente ciertos sustratos. Las características clínicas de estos pacientes van a depender de cuánto tiempo de evolución lleva la acumulación de estos sustratos, y de cuál es el sustrato que no se ha logrado degradar en estos lisosomas. Y por lo tanto son fenotípicamente muy variados y suelen tener compromiso multiorgánico y progresivo. Y de este compromiso multiorgánico, lo que más destaca, aparte de todo lo esquelético, es la disfunción neurológica, visceromegalia, también manifestaciones cardiovasculares, manifestaciones cutáneas, oftalmológicas, etc. Y su tratamiento consiste en la sustitución de la enzima faltante. Afortunadamente ahí los genetistas también tienen, obviamente ellos ven a estos pacientes y logran tener un mejor pronóstico dentro de todo con el tratamiento sustitutivo, y suelen tener un gran retraso diagnóstico de estas patologías. Entonces, como para agruparlas, las más frecuentes van a ser las mucopolisacaridosis, de la cual hay distintos tipos, descritos hasta el tipo 7, las glucoesfingolipidosis, que están donde está la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Fabry y la de Niemann-Pick, y las glucogenosis con la enfermedad de Pompe, que son menos frecuentes. Entonces, dentro de las mucopolisacaridosis, que van a ser las más frecuentes para nosotros, que nos pueden llegar niños con manifestaciones esqueléticas o articulares, van a ser
van a presentar principalmente disostosis múltiple, que va a ser común a todas las mucopolisacaridosis, y dan múltiples alteraciones en el esqueleto, tanto en columna como a nivel periférico, con cifosis, alteración morfológica de los cuerpos vertebrales, subluxaciones a nivel de columna, coxa valga, displasia, ¿cierto?, de caderas, ensanchamiento de ciertos huesos, mano en garra, síndrome del túnel carpiano en niños, que es raro, y si se presenta hay que sospechar enfermedades de adipocito lisosomal, y también un ensanchamiento de los huesos largos con hipoplasia del carpo. También estas sustancias se pueden acumular en los tendones, ligamentos y en la cápsula articular, lo cual va a determinar rigidez y dolor. Ahí tenemos la fase típica, ¿cierto? Tosca, nariz ancha, frente amplia, de un paciente con mucopolisacaridosis tipo 1. También podemos ver acá, en cuanto a las alteraciones esqueléticas, el ensanchamiento, ¿cierto?, de los metacarpianos, también de las bases de la falange, también una hipoplasia del carpo y las deformidades de los huesos del antebrazo. Y una mano en garra, que, como les decía, tiene que hacer sospechar estas alteraciones de depósito lisosomal. Dentro de las glucógeno-esfingolipidosis, menos frecuente porque generalmente se diagnostican más en el adulto, la enfermedad de Fabry, que puede dar compromiso a nivel endotelial, riñón, corazón y sistema nervioso central, y suele dar más bien dolor y episodios como de sensación quemante, de dolor urente en las manos y en los pies, que a veces puede confundirse con una eritromelalgia, que sí se dan enfermedades reumatológicas, y también dolor osteomuscular, que es desencadenado por el calor, por la actividad física, etc. En la enfermedad de Gaucher se ve, ¿cierto?, acumulación de macrófagos en la médula ósea, las típicas células de Gaucher que ahí los hematólogos ven y buscan dirigidamente. Y en cuanto a la afectación ósea, típicamente tienen dolor óseo nocturno, en crisis, agudo, y que puede llegar a ser incapacitante, con síntomas sistémicos, fiebre y artritis importante. Y en cuanto a la enfermedad de Niemann-Pick, se acumula la esfingomielina, tiene distintas formas y también puede dar dolor óseo y alteraciones radiológicas que se caracterizan principalmente por pérdida de la densidad ósea, trabeculaciones a nivel del hueso y alteraciones también del contorno óseo. Ahí podemos ver la deformidad de Erlenmeyer y acá los angioqueratomas de la enfermedad de Fabry. Entonces, como modo de síntesis de estas enfermedades de depósito lisosomal, en las mucopolisacaridosis pueden manifestarse con contracturas articulares, síndrome del túnel carpiano y distintas alteraciones morfológicas esqueléticas. En la enfermedad de Gaucher, típicamente por dolor óseo intenso asociado a inflamación articular y a síntomas sistémicos como la fiebre, y las alteraciones típicas, ¿cierto?, de la médula ósea. Y en la enfermedad de Fabry también dolor óseo, acroparestesias, que era este dolor urente, quemante, la presencia de los angioqueratomas y compromiso renal, que está dado por el daño endotelial que produce la enfermedad de Fabry. Vimos la malignidad, vimos la infección, vimos enfermedades de depósito lisosomal, pero la verdad es que hay múltiples otros grupos, no voy a ahondar en estos, sino que solo para que conozcan, hay tumores que son exclusivamente de la membrana sinovial que recubre la articulación y que típicamente dan monoartritis. Dentro de eso están la sinovitis villonodular y el hemangioma sinovial, por lo cual tanto la resonancia magnética y sobre todo la biopsia nos van a dar el diagnóstico. Otras enfermedades del mesénquima, como el lupus o las miopatías inflamatorias, como la dermatomiositis, pueden cursar con artritis crónica también dentro de sus manifestaciones. Las distintas displasias esqueléticas, síndromes autoinflamatorios como la fiebre mediterránea familiar, el síndrome de hiper-IgD, incluso algunos FAPA que vemos más frecuentemente en pediatría, pueden asociarse con artralgias principalmente, más que artritis. Enfermedades sistémicas como la sarcoidosis y la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Por ahí tenemos algunos pacientes con el equipo de gastroenterología en que fueron derivados como artritis idiopática juvenil y en realidad tenían una enfermedad inflamatoria intestinal con síntomas extraintestinales y que pasaron desapercibidos. Y otras como la osteocondrosis y la paquidermodactilia,
La paquidermodactilia no pude poner una foto, pero tenemos una paciente que llegó también derivada con un engrosamiento de la piel a nivel sobre las articulaciones interfalángicas proximales y distales, que no parecía clínicamente una inflamación articular, sino que un engrosamiento de la piel. Le pedí al papá que viniera, porque le pregunté a la mamá si las manos de la niña se parecían a las de alguien, y dijo que sí, que las del papá, las manos del papá eran iguales. Así es que finalmente esta niña derivó a dermatología, se hizo una biopsia y confirmó este engrosamiento de la piel sobre las articulaciones, ¿ya? Y eso es un imitador también de artritis idiopática juvenil. Entonces, nuestros puntos claves van a ser el tiempo de evolución, o sea, es un proceso agudo o es un proceso crónico, y acá son 6 semanas. Otras características clínicas que puedan estar asociadas y el estudio complementario que podamos realizar tanto desde el punto de vista de laboratorio como del punto de vista imagenológico. Entonces, nuestros casos clínicos, ¿en qué terminaron? Si recuerdan, nuestro caso clínico número 1 era una niña con una artritis migratoria que tenía banderas rojas porque tenía dolor nocturno, no podía caminar y tenía algunas alteraciones radiológicas que primero habían pasado desapercibidas, pero después cuando la pediatra, ¿cierto?, del poli le pidió la eco, fueron más evidentes, y después cuando se pidió informar las radiografías, confirmó, digamos, estas alteraciones. Recordemos que nosotros habíamos pedido un cintigrama óseo, pero que se demoró un par de días en poder hacer, y este cintigrama óseo mostró múltiples focos hipercaptantes que comprometen la médula ósea y la metáfisis de los huesos largos en extremidades, además de algunos cuerpos vertebrales en la columna lumbar. En ese momento tenía una hemoglobina de 7, blancos de 7.480, o sea, ya la leucopenia se había recuperado definitivamente. Tenía plaquetas de 380.000, VHS en 120, PCR en ese momento de 238 y una LDH en 224. Se realizó una reunión entre oncología y traumatología y se decidió realizar una biopsia ósea que mostró un hueso trabecular con necrosis. En ese momento nosotros con ese resultado de ese cintigrama dijimos, esto es oncológico, hasta que no se demuestre lo contrario, esto no es una artritis idiopática juvenil, no tiene por qué tener compromiso infiltrativo en distintos huesos largos, ¿cierto? Y en columna. Se decidió hacer un seguimiento ambulatorio con hemogramas por parte de oncología, porque recordemos que nunca aparecieron blastos y en el mielograma tenía un 2% de blastos. Y este caso fue en julio, y después la niña se siguió y reingresó a hospitalizarse a fines de septiembre del 2022 por una celulitis preseptal. En ese momento tenía persistencia de fiebre y persistían las artralgias. Y en ese momento se realizó un nuevo mielograma que mostró un 50% de blastos, confirmándose el diagnóstico finalmente de una leucemia linfoblástica aguda y que se manifestó, digamos, en la médula o en sangre también 3 meses post inicio de los síntomas iniciales. Nuestro segundo caso clínico era un adolescente con poliartralgias migratorias agudas, porque tenía 10 días de evolución, con dolor incapacitante y limitación de los rangos articulares. Esta paciente había ingresado un viernes, nosotros la evaluamos el lunes, y destacaba que había un exudado blanquecino en la amígdala derecha, con poliadenopatías cervicales, axilares e inguinales, con poliartralgias y un aumento de volumen inflamatorio, pero llamativo, en la muñeca y en la mano izquierda, era como que estaba a tensión eso. Justo la evaluamos en conjunto con infectología, la examinamos juntos en esa oportunidad y dijimos, esto parece a todas vistas infeccioso. Tenía una leucocitosis con predominio segmentado, con PCR de 255 y una VHS de 112. Se solicitó una ecografía articular que mostró un proceso inflamatorio crónico versus una artritis séptica, y se solicitó evaluación por el equipo de traumatología y se decidió ingresar a pabellón. La punción articular dio un cultivo positivo a una Neisseria gonorrhoeae. Por eso, recordar siempre artritis aguda, adolescente, enfermedades de transmisión sexual. Y nuestro caso clínico número 3 era una niña con su segundo episodio de osteoartritis de fémur distal izquierdo, fue a control ambulatorio con infectología, se rescató el resultado del PPD que habíamos pedido y tenía un PPD de 16 milímetros, se solicitó cuantiferón
Y a los 3 meses reingresó por un tercer cuadro de osteomielitis del fémur izquierdo. Se hizo una artrocentesis en esa oportunidad con biopsia, cultivos, PCR universal y estudio de TBC. La PCR de Mycobacterium tuberculosis en tejido dio positivo. Y se hizo el estudio a la familia buscando y dio positivo para tuberculosis en padre y hermano. Esa paciente finalmente se trató después en el Ezequiel González Cortés. Entonces, a modo de conclusión, la artritis idiopática juvenil es un grupo fenotípicamente heterogéneo de entidades que cursan con artritis crónica de un origen inmunológico, pero otras etiologías pueden manifestarse de la misma forma. Las más importantes y que no podemos olvidar de reconocer oportunamente son la malignidad y la infección osteoarticular, y siempre considerar el aspecto global del cuadro clínico. Un niño con una artritis idiopática juvenil no se ve mal, no se ve enfermo, no suele despertar en la noche por el dolor. Suele ser un niño que claudica, pero que se ve en buen aspecto general. Y también considerar siempre los estudios complementarios, las penias principalmente en el hemograma, LDH, como vimos, PCR, ácido úrico, lo cual puede ser suficiente para orientarnos en la etiología y así poder realizar un estudio dirigido. Y acá también quiero complementar que es fundamental la evaluación y el estudio multidisciplinario que afortunadamente en nuestro hospital lo tenemos por los distintos equipos, hematología, hematoncología, infectología, el servicio de imagenología, así es que afortunadamente gastro, genética, todo lo que participan con nuestros pacientes. Y eso, muchas gracias. Espero que hayan servido estos casos clínicos para poder ilustrar un poco nuestra realidad. Son pacientes del día a día.